Dios. Dios le bendiga, amado hermano. Puede tomar su lugar. Dios les bendiga, que le siga usando el Señor. Dios es bueno, amén. Acompáñeme a orar, por favor, papito lindo. Te damos las gracias por darnos el privilegio de entrar a tu presencia. Sabemos, Señor, que hace 2000 años esto no era posible, ya que solo una vez al año entraba el sumo sacerdote delante de ti a interceder por los pecados de todos los que en aquel tiempo querían ir delante de ti. Pero no fue sino hasta que tú, con tu muerte, rompiste el velo de arriba hacia abajo, lo rasgaste, Señor, el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo, y ahora, Señor, como sacerdotes podemos entrar hasta tu misma presencia, Señor. Así como David, Padre, que comió del pan consagrado sin ser de la tribu de Leví, así, Señor, tú marcaste un camino nuevo para nosotros. Y hoy, papito, queremos suplicarte que esta palabra que tú has preparado, que tú has provisto para nosotros, podamos comprenderla. Quita de nosotros todo prejuicio, todo sobreanálisis, Señor. Quita de nosotros, Padre, todo pensamiento humano, toda sabiduría que se oponga a tu sabiduría, Padre, y que podamos, Señor, escuchar, entender y atender tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Bueno, quiero empezar de lleno en lo que el Señor puso en mi corazón. Fíjese que yo quiero hablarle hoy de un tema que le puse por nombre los contenedores proféticos. El Señor puso esto en mi corazón desde el día jueves pasado, que oyendo el estudio de pastores en la escuela profética, uno de los pastores, el pastor Marco Vinicio Castillo, hablaba acerca de los instrumentos proféticos que tenía aquella comitiva que venía descendiendo del lugar alto. Y entonces cuando yo lo veía dije, este rema está bonito para desarrollarlo, y eso voy a hacer. Sin embargo, voy a asumir que la mayoría no escucharon el tema ese que dio este pastor, entonces van a haber cosas que voy a repetir, pero aclaro que no me estoy robando ningún rema, sino que desarrollé el rema que él puso sobre la mesa. Y además es palabra del Señor, ¿verdad? No hay problema, y además conozco al pastor y estoy seguro que no tendría problema con que se lo explicara a usted. Bueno, ¿cuántos de aquí profetizan? Levante su mano. ¿O han profetizado alguna vez? Levante su mano. Ok, perfecto. ¿Y cuántos? Usted va a decir, otra vez está preguntando eso. Es que es importante, hermano. Yo quiero ir conociendo, dice la Biblia que el pastor conoce a sus ovejas. Y yo quiero ir sabiendo quiénes no profetizan. Sí, sé quiénes profetizan o quiénes han profetizado. También sé que ya no profetizan, muchos de los que han profetizado, ¿verdad? Entonces, pero, a ver, de los que no profetizan, ¿a quiénes les gustaría profetizar? Pero de veras que dicen, yo quiero eso, a mí me gustaría eso. Levante su mano. Ok, perfecto. Bueno, baje su mano. Le quiero contar algo. El don de profecía no es algo inalcanzable, es algo que Dios da a través de su Espíritu Santo como un regalo. Por lo tanto, si es un regalo, es algo que nosotros no merecemos, pero sí nos dice la Biblia que tenemos que desearlos. Amén. Pero el punto de partida para que yo pueda recibir el don de profecía es que yo tenga el bautismo por el Espíritu Santo. Entonces la otra pregunta que yo le hago es a los que, pero no, esto ya no quiero que levanten la mano, a los que quieren profetizar, que levantaron su mano, ¿usted ya fue bautizado por el Espíritu Santo? Pastor, ¿y eso cómo lo sé? ¿Ya habla en lenguas? Porque las lenguas son el reflejo del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, si usted dice, no tengo eso es lo primero que usted tiene que buscar. Antes de ir a buscar el don de profecía, vaya a buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Si no sabe qué es el bautismo en el Espíritu Santo, pues pregunte o métase a doctrina, porque ahí se explica. Amén, con lujo de detalles. Entonces,
es por pasos, ¿verdad? El Señor Jesucristo, antes de irse, dijo: es necesario que yo me vaya, pero va a quedar con ustedes el otro Paracleto, el Consolador, que era el Espíritu Santo. Y entonces les dijo a aquellos discípulos que fueran al lugar alto, al aposento alto, a esperar que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos y los llenara. Y ellos esperaron. Por cierto, el Espíritu Santo, dice la Biblia, el que no lo tenga, que lo pida al Padre, y este se lo va a dar. Así dice la Biblia. Entonces, ¿cómo se obtiene el bautismo con el Espíritu Santo? Pidiéndolo, reconociendo que no lo tengo y pidiéndolo. Pero otra cosa, los que lo recibieron, subieron al aposento alto y esperaron, si no estoy mal, 40 días. La pregunta es: ¿cuánto está dispuesto usted a esperar? No, a mí me gustan las cosas rápido, el café se toma caliente, ay. Como yo me conozco y sé cómo me ha tocado a mí, les sé decir que es un camino muy duro el que le va a tocar. Entre más rápido usted comprenda que las cosas del Señor no es solo chasquir los dedos, sino que esperar y esperar. A Dios le gusta formarnos paciencia, hermano. Y entonces, esos son como requisitos previos al don de profecía. Pero es bueno que en la iglesia haya profecías. El que profetiza, hermano, no necesariamente es profeta. Ahora, un profeta necesariamente tiene que profetizar, pero un profeta no solo profetiza. Esa es una de sus funciones. Amén. Entonces, como usted dirá: eso ya lo sabemos, pastor. Pues es que hay gente que no lo sabe. Yo lo tengo que repetir, porque así como dijo Jacob cuando Saúl le dijo: hermano, ahora que nos reconciliamos, caminemos juntos. Y él dijo: no puedo, tengo ovejas pequeñas, tengo niños que no pueden ir al paso nuestro, entonces ve tú y yo voy a ir al ritmo de los pequeños. Así nos toca a nosotros los pastores. Por eso es que el que ya va un poquito más avanzado tiene que tener paciencia de que hay que ir jalando a los pequeños también, y usted me tiene que ayudar. Entonces, definitivamente, la profecía es muy importante, útil en las congregaciones. Dice la Biblia que si todos profetizan en la iglesia, ojo, cuando venga un incrédulo, Dios le va a tocar el corazón a ese incrédulo. Entonces, pero ojo, tenemos que profetizar. Es decir, hermano, tenemos que nosotros provocar una atmósfera profética. Y te quiero decir algo: si tú tienes el don de la profecía, pero no estás profetizando, lo que a ti te falta es entrar en la atmósfera profética. Te estás quedando a un lado. Eso es lo que está pasando. Porque el que está en la atmósfera profética fluye, hermano. Amén. Entonces, claro, van a haber días en donde tú dices: yo me siento en la atmósfera profética, pero no profetizo. Pero no pueden ser más esos días que los que sí profetizas. Amén. Sino que tenemos que fluir en esta atmósfera. Entonces, miren, pues, quiero que recuerden esa imagen. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí, ¿cómo le dice la Biblia? Odre. Ok. Y ya va a ver por qué se le llama odre. Porque ahí donde lo ve es un animalito, es la piel de un animalito. Recuérdense que utilizaban al animalito, ¿por qué? Porque toda nuestra piel contiene todo lo de adentro y no se le sale. Entonces era fácil para ellos abrirle solo ciertas partes, sacarle todo lo de adentro, y después le cosían esas partes y ya parecía como que fuera el mismo animal, solo que inflado de un líquido, ¿verdad? Entonces, que no se le olvide eso, porque vamos a hablar de eso precisamente. Pero aquí donde vamos a hablar no habla de eso a simple vista, pero sí habla de eso. Mire, dice el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos del 5 al 6. Después llegarás a la colina de Dios. Aquí le está hablando Samuel a Saúl. Llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos. Y estarán profetizando. Hermano,
¿Quiénes iban a estar profetizando? Los profetas. Ya le dije que no todo el que profetiza es profeta, pero los profetas tienen que profetizar. Pero a ver, alguien que tiene el don de profecía, ¿qué tiene que estar haciendo? Profetizando. El don de profecía no es para que usted lo enmarque en un cuadro y diga, este día, hace 20 años me dieron el don de profecía. ¿Y cuántas veces ha profetizado? Una vez, hermano, ese día. Es que es tan santo que son. No, sí es santo, pero no, hay que ejercitarnos. Al punto es que, mire, yo ya quiero callar a la gente, hombre, con el micrófono, porque dice la Biblia que si uno levanta la voz cuando otro está profetizando, que el primero calle, dice, y para que hable el otro. Entonces, ya quiero yo tener que decir a los hermanos, hermano, ya no profetice, hombre, hay muchos ya profetizando. Y no que estemos ahí, ay, que haya otra, Señor, por favor, que haya una siquiera, ¿verdad? No, metámonos en el fluir. Y entonces, venían los profetas con instrumentos musicales y venían profetizando. Por cierto, venían de lo alto. Ni se le vaya a ocurrir, usted que tiene el don de la profecía, si no viene de lo alto, profetizar. Porque si no va a profetizar de la pura carne. Y eso no queremos aquí. Amén. Porque imagínense que a los que juzgamos la profecía se nos va. Ya nos metimos a problemas, ¿verdad? Entonces, venían de lo alto, de la presencia de Dios. Cuando vengamos a la iglesia, vengamos conectados, hermano. Conectados con el Señor, y aunque sea así como algunos hacían, una su lavadita de manita de gato, decían, ¿verdad? Cuando alguien medio se lavaba la cara y decía que se había bañado, algo así espiritualmente, al menos. Si no le da tiempo, papito, no me dio tiempo todo el día de buscarte, pero antes de salir de mi casa yo me pongo a cuenta, Señor, ya siento tu presencia, empieza a temblar, aunque sea fingiendo, ¿verdad? Para decir que ya estamos. Pero mire, dice después, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Entonces recuérdese, le dijo, llegarás a la colina de Dios, y ahí sucederá que cuando llegues, dice, encontrarás a un grupo de profetas. Estos profetas vienen de lo alto, vienen profetizando, y Saúl va a llegar ahí. Eso es lo que le está diciendo, vas a llegar ahí. Y le dice, entonces, cuando llegues, ¿verdad? El Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Entonces note que lo que le pasó a Saúl, que no tenía ni idea de lo que eso significaba, es que estaba la atmósfera profética y él se metió. Y cuando se metió empezó a profetizar. Y entonces usted dirá, entonces cualquiera puede profetizar. Bueno, si Dios lo decide, sí, pero es peligroso. Porque hay un momento en que Saúl anda persiguiendo a David y llega a donde estaba Samuel, o sea, al terreno donde estaba Samuel, y terminó profetizando. Pero ¿cómo terminó? Desnudo. O sea, uno de los riesgos de andar en la calle y querer profetizar, por eso, hermano, es que a los que tenemos la responsabilidad de poner el micrófono, no solo es de, ay, cómo pesa el micrófono, qué gran responsabilidad. No, es de filtrar la profecía, porque si hay alguien que está profetizando pero no viene del monte, o está profetizando pero no está bien delante del Señor, el Señor lo va a desnudar. Ese es el problema, y lo va a desnudar públicamente, y eso queremos evitarlo. Amén. Bueno, no le quiero meter miedo, al contrario, lo quiero animar, no solo a profetizar, sino que vaya al lugar alto. Amén. Y que entre en esa atmósfera profética. Entonces aquí hay algo que le dijeron a Saúl. Entonces le pregunto, si se lo dijeron a Saúl, ¿no aplicará para usted y para mí? Pero yo quiero subrayar los elementos que vienen dentro de la atmósfera profética. Es decir, la atmósfera, ya vimos que lo que entra a la atmósfera profética profetiza. ¿Por qué el asna, la burra de Balaam profetizó? Porque iba a decir un profeta, hermano. O sea, ese era un profeta caído, pero se le movía lo profético, y por eso es peligroso, hermano. Profetizar una profecía, valga la redundancia, que viene de parte de Dios, no es garantía que el vaso esté bien. Por eso es peligroso. Amén. Pero qué rico es profetizar, hermano. Eso es precioso.
Ahora, veamos los elementos. En esa atmósfera profética habían profetas. Saúl entró a ella, pero también habían 4 instrumentos musicales que traían los profetas. Y mire qué instrumentos musicales había. Dice que estaba, déjeme ver, había arpa, pandero, flauta y lira. Entonces yo se los puse aquí. Estamos hablando de la atmósfera profética. ¿Qué había en la atmósfera profética? Porque esos son los elementos que nosotros necesitamos tener en nuestra vida. Amén. Porque somos proféticos, entonces nos tenemos que mover en esa atmósfera. Cuando esos elementos se presentan, entonces nosotros nos estamos metiendo a una atmósfera profética. Entonces, el arpa, ahí se utiliza una palabra. Hoy vamos a hablar mucho de la palabra en hebreo, de la palabra en original, ya va a ver usted. El arpa, que es la palabra nevel, pandero, que es la palabra tof, flauta, que es la palabra jalil, y lira, que es la palabra kinnor. Entonces, hablando de todas estas, yo quisiera que vayamos a la primera. Esta palabra es la palabra nevel, que es no como dijera un puertorriqueño nunca en inglés, ¿verdad? Nevel, ¿verdad? No, sino que es una palabra hebrea. Entonces, dice, mire lo que significa. ¿Se acuerda? O sea, se lo voy a poner otra vez. Mire pues, solo para que usted tenga, vamos a hablar de la primera, mire. La primera es arpa. De esta vamos a hablar, ¿ok? Va, entonces, va, ahí están las 4. Hoy vamos a hablar de la primera, de esta, mire. Estos son instrumentos proféticos dentro de una atmósfera profética. ¿Usted es un instrumento profético? Sí, amén. Entonces tenemos que considerar que nosotros tenemos que ser como esos instrumentos. Amén. Para que fluya lo profético. Entonces, hablando de eso, yo le quiero hablar de la primera, que es el arpa. Pero la palabra con la que se escribe arpa, fíjese, significa odre. ¿Qué tiene que ver un odre con un arpa? Ya lo va a ver. Mucho. Pero como otros no conocemos físicamente un odre, por eso se lo enseñé al principio, no lo relacionamos. Pero mire pues, ¿alguien sabe qué es un arpa? Un arco con cuerda. Ok, bueno. Yo diría que es casi como una guitarra, ¿verdad? No sé, que tiene como, ahí van a ver por qué. Porque dice que esa arpa, habría que ver qué dicen las otras versiones en lugar de arpa. Pero fíjese pues, dice que significa odre, tinaja. Yo no creo que ellos han venido con una tinaja, hermano. Pero a ver, la misma palabra para decir arpa se utiliza para decir odre, para decir tinaja, para decir vasija. Y mire lo que es, una bolsa de piel. Eso es, un odre es una bolsa de piel. Pero entonces sigamos, significa tarro, cántaro, para líquidos. Porque dice, porque se desinfla cuando se vacía. Amén. Ahí va a ver usted por qué es importante esto. Vaso, por su forma similar cuando está lleno. También lira, porque tiene cuerpo de forma parecida. O sea que se usa esa palabra por la forma que tiene. O sea que el arpa o lira se parece en su forma a un odre. Amén. Por eso es que las agrupan dentro de la misma palabra, la misma palabra hebrea. Entonces, hablando de esto, yo quiero responder a una pregunta. Porque a ver, ¿para qué sirve una lira, un arpa? Para tocarla, ¿verdad? Ok, ¿para qué sirve un odre? Para ponerle líquidos. Y entonces, y bueno, y no solo líquidos, ya lo vamos a ver. Pero entonces, a mí me interesa saber a ver,
¿Qué contienen esos odres? Según la Biblia, porque son elementos proféticos. En otras palabras, si usted es un vaso profético, usted tendría que ser un odre profético. Como odre, a usted lo pueden llenar. Pero la pregunta es ¿de qué? Cuando usted viene aquí y espera profetizar, ¿lleno de qué viene? Porque si usted trae la llenura correcta, usted va a profetizar en esa atmósfera profética y le va a ir bien. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo los elementos proféticos nos dicen muchas cosas a nosotros. Y de aquí podemos nosotros enseñar muchas cosas alrededor del don de la profecía. Mire pues, aquí le puse, según la Biblia, hay diferentes veces que aparecen odres como llenos de algo, ¿verdad? Y aquí se los puse. Por ejemplo, hay odres llenos de agua, llenos de sangre, llenos de leche, llenos de aceite, llenos de harina. Este ya no es líquido. Llenos de lluvia, llenos de maná, llenos de vino. Entonces estas son llenuras que nos muestran a nosotros aspectos favorables para lo profético. Amén. Que nosotros deberíamos estar llenos de estos elementos para fluir en lo profético. Vaya pues, cuando ellos venían, sí traían una lira, pero espiritualmente se podría decir que ellos venían con un cántaro, con un odre lleno de algo. Amén. Entonces, aquí tengo estas llenuras. Yo quiero hablarle de estas llenuras y lo que significan, para que usted vea cómo podemos ver algunos lineamientos que el Señor dejó de lo profético para nuestra vida. Entonces, mire, voy a empezar con este. Éxodo capítulo 12, versículo 22. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija. Esta palabra vasija es odre. Pero a ver, voy a regresar porque lo quiero convencer de lo que vamos a hacer. Solo recuerde esto. Mire lo que significa Nebel. ¿Sí? Significa odre, tinaja, vasija, tarro, cántaro, vaso, todo eso significa. Entonces, vamos a ir a ver en la palabra, por ejemplo, el tarro, el cántaro, el vaso, todos estos elementos que contienen. Amén. Bueno, ya sí me está entendiendo, ¿verdad? Perdón que repita, pero es que le miro una cara así como que peor que la mía, ¿verdad? Que me siento así como, no sé qué me pasó, me siento algo raro. Pero, mire, dice que en esta vasija, que en este nebel o nebel, había sangre. ¿Sangre de qué? Del cordero. Hermano, ¿qué significa la sangre del cordero? Redención. Entonces, hermanos, nadie puede profetizar, a menos que Dios lo decida, ¿verdad? Si no es un redimido. La sangre del cordero tiene que estar sobre usted. Hermano, por eso en algún momento usted ha escuchado esto, que hasta un chiste es, ¿verdad? Que llegó un inconverso a una iglesia y él pues no quería aceptar a Cristo, pero le gustaba estar ahí, que los hermanos lo atendían bien y todo. Y un día vio que todos estaban profetizando. Y entonces, claro que parece que no era un culto, sino que era como una reunión. Por eso es que de alguna manera uno tiene que poner lineamientos, hermano. A medida que vamos creciendo, por ejemplo, yo no sé si ya se les dio esa instrucción, pero si no se las doy de una vez. No vamos a estar profetizando en actividades que no sean servicios. Amén. Amén. Por cuidado de nosotros. Y otra cosa, si no hay alguien más ahí que profetice, por ejemplo, en los servicios no profetizamos. ¿Por qué? Porque nadie puede juzgar nuestra profecía. No tenemos ese seguro que Dios pone.
Y entonces, ¿qué va a pasar? Si el Señor le da una palabra, pero no vino el pastor, no vino la pastora, no vino ningún hermano que profetiza, solo hermanitos que quieren el don, pero ninguno lo tiene, usted lo que va a hacer es anotar la profecía. O poner su teléfono, si le da tiempo, se graba y la da. Pero yo quiero oír esa profecía, por si en algún momento se levanta alguien y dice: mire, hermano, ¿usted ya oyó la profecía que se dio tal día? Porque, hermano, mire, usted tal vez me dirá a mí que no, pero a veces vienen conmigo acusándolo a usted. ¿No me cree? Se sorprendería. Lo que pasa es que yo no le hablo a usted, porque para mí esas cosas, yo primero averiguo, y si no es cierto, ahí lo dejo, pues. Pero usted tiene que saber que así como usted tiene hermanos así bien lindos, a veces levanta un espíritu de celo. Y ese celo hace que se arremetan contra alguien. Y entonces usted tiene que cuidarse también. ¿Qué seriedad? ¿Sí, amén o no amén? Hay que cuidarse, hermanos, amén. Bueno, entonces, primer requisito para que alguien profetice, tiene que ser redimido. Y le estaba contando el ejemplo, ¿verdad? Que están los hermanitos, una reunión, no sé, de reunión de sonido, no sé de qué era, pero se pusieron a orar y cayó la unción, porque a veces cae, hermano. Pero dice la Biblia que el profeta puede sujetar al espíritu. Amén. Entonces, cayó la atmósfera profética ahí porque se provoca. Entonces la provocaron y se instaló ahí. Entonces todos empezaron a profetizar. Y este hermanito que no conocía al Señor se sintió así emocionado. Y entonces vio que unos se le acercaban a otros y le profetizaban. Y entonces se acerca con uno y le dice: mira, dice el Señor que tú eres el anticristo. Así le soltó la profecía. Y entonces el otro le dijo: no, reprendo en el nombre de Jesús. Tenés fe, varón, le dijo. Entonces, ¿por qué? Porque él no tenía ni idea de quién era el anticristo. Amén. Como hay muchos cristianos que no tienen ni idea de quién es el anticristo. Solo voy a poner un ejemplo. Va a ver que algunos de ustedes no tienen ni idea de quién es el anticristo. Les pongo el ejemplo. Algunos creen que el anticristo se va a hacer pasar por Cristo. Error, no es así. El que se va a hacer pasar por Cristo es el pseudo Cristo, el falso Cristo. El anticristo se opone a Cristo. ¿Me entiende? Entonces, ya va a ver por qué es importante esto que le digo, porque vamos a tocar un punto relacionado con esto que le acabo de mencionar. Pero primero, si a usted le dice: fíjese que yo quiero el don de la profecía, lo primero que usted tendría que cerciorarse es: ¿y es cristiano este hermano? Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pero como aquí todos somos cristianos, ¿verdad? Supongo. Entonces, voy a pasar esto rápido. Entonces, el elemento llamado Nebel o Nebel estaba lleno de sangre, lleno de redención. Amén. Vamos al segundo. Jueces capítulo 4, versículo 19. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Entonces lo cubrió. Claro que aquí está hablando de Císara, cuando iba huyendo y aquí llegó a la casa de esta mujer, y esta mujer vino y le dio leche, y él se acostó a dormir y le metió una estaca en la cabeza y lo mató. Pero yo no le estoy hablando de Císara, yo le estoy hablando del odre, yo le estoy hablando de la vasija, del recipiente que tenía leche. Amén. Fíjese que hoy estaba viendo, porque usted sabe que tenemos el programa El Redil de las Ovejas. Yo estoy emocionado, ese programa está bueno, hermano. Si usted no lo ha visto, se la está perdiendo. Honestamente se la está perdiendo. Ya se imagina, yo su pastor estoy emocionado, hermano. Dios ha sido bueno. Pero estudiando para eso, porque ahora vamos a hablar de la nutrición del rebaño. Y entonces, este va a ser como un spoiler, ¿verdad? Pero una de las cosas que encontré es que
Hay 8 enfermedades de las ovejitas relacionadas con una mala nutrición. Y una de esas enfermedades es por exceso de leche. Dice, ¿por qué puede ser eso? Porque como tal vez se murió la mamá y le dan con biberón y entonces no se mide la cantidad de leche. También porque se murió el hermanito y entonces la leche de 2 se la toma solo uno. Y entonces les da una enfermedad por exceso de leche. ¿Eso qué significa para nosotros? Es gente que le gusta los fundamentos, pero no pasa de ahí. Siempre, siempre lo mismo, siempre ahí, siempre quiere estar con su biberón, ¿verdad? Ya está grandote con el biberón en la mano. Eso no es bueno. Eso puede provocar una enfermedad. Amén. Y ahí le voy a, el sábado vamos a tener ese programa. Ahí va a ver usted que vamos a hablar de eso. Pero entonces, la leche significa fundamentos. Amén. Les quise hablar como a maduros y les traí una vianda. Pero ahorita me di cuenta que ustedes son inmaduros, son niños, son carnales, se andan peleando unos contra otros, andan diciendo que unos son de Pablo, otros son de Apolo, otros son de Cristo. Están locos. Ustedes no han crecido. Les quería hablar de revelaciones, pero no, ahora les tengo que hablar con lechita otra vez. El fundamento es bueno, lo que no es bueno es que te quedes ahí. Hermano, una pregunta. ¿Cuántas mamás amamantaron a sus bebés? ¿Cuántos meses, días, años? ¿Cuánto se amamanta un bebé? ¿Cómo? 6 meses. Yo una vez vi a un niño que llegó de la escuela de primaria y solo se le metió en la blusa hacia la mamá. Hermano, yo ya no compré tomate que iba a comprar ahí, me fui para otro lado, me asusté. Pero en la iglesia hay gente así. Gente que dice, hermano, vamos a hablar del módulo 3. No, de eso no me hable, yo voy a regresar al módulo 1 mejor. Ahí me voy a quedar en el módulo 1. Tenga cuidado. La leche es buena durante determinado tiempo. ¿Por qué? Porque la leche te va a dar los fundamentos. Incluso, ¿qué leche? No de biberón, materna, porque ahí está el calostro. Y el calostro, hasta donde yo entiendo, te ayuda en tu sistema inmunológico para que te puedas adaptar. ¿Por qué? Porque ahí vienen las bacterias, incluso entiendo yo, de la mamá, ¿verdad? Entonces, hermano, el fundamento, ¿quién lo pone? El ministro que te cubre. Por eso es que no es bueno decir, bueno, yo vengo de otra iglesia y ya traigo mi fundamento. No, no es así. Sino que te tienes que exponer a la palabra para que el fundamento lo ponga el ministro que te está pastoreando. Por eso yo lo admiro a muchos de ustedes, no es que a todos, que hermano, ¿se acuerdan cuando empezamos con el módulo 1? Hermano, éramos como 20 y tantos los que habíamos, hermano. Toda la iglesia estaba ahí. El módulo 2 ya eran menos, en el 3 ya un poco menos. ¿Sabe cuál fue el problema? Cuando quisimos empezar otra vez el módulo 1, ya nadie había porque la iglesia seguía la misma, ya habían sacado los 3. Pero entonces, esto significa que alguien que profetiza tiene que tener fundamentos, hermano. Tú profetizas y alguien te va a hablar de que la profecía no es de Dios y vas a andar, ay, de plano la profecía no es de Dios. Estás mal. Tú no tienes los fundamentos. ¿Por qué estás profetizando? Fundamentos. ¿Por qué es de Dios la profecía? ¿En dónde dice? Otra cosa, ¿de qué profetizas? ¿Con qué fundamento estás profetizando? Hermano, hay gente, y te estoy hablando de profetas reconocidos, que han hecho un abuso del don y le han dicho a la gente de parte de Dios que ellos creen que el Señor no viene sino en 400 años. Esa es una gran irresponsabilidad, hermanos, sobre todo cuando estamos viendo los acontecimientos. Sobre todo ahora. Si tú no estás enterado de lo que está pasando, pareciera ser que no eres hijo de Isaacar.
Porque el hijo de Isaacar es experto en discernir los tiempos, sabe lo que está sucediendo alrededor, pero con fundamento, porque si a ti también te gusta la escatología y no tienes fundamento, te vas a confundir, te vas a pegar una perdida, hermano, y después hasta te vas a ir de la iglesia a decir, eso, hermano, es pura herejía. No, tú eres el que no tiene fundamento. Por eso es que hay un orden: módulo 1, módulo 2, módulo 3, escatología. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude para que no solo tengamos el odre lleno de sangre, sino también el odre lleno de leche. No con cereal, ¿va? Porque ese ya es para el desayuno. Pero entonces, sigamos. Primer libro de Samuel 1:24. Hermano, ¿de qué estamos hablando? De los elementos proféticos que venían en esa compañía profética en la cual se metió Saúl y terminó profetizando. Y uno de los instrumentos es el arpa, y el arpa viene de una palabra nebel, y esa palabra nebel también significa odre, vasija, cántaro, vaso. Y entonces vemos que estos elementos se llenan. ¿Y se llenan de qué? Se llenan de sangre, se llenan de leche. Ahora veamos este. Después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Hermano, ¿qué representa el vino? Amén. ¿De qué debería estar lleno el que profetiza? De gozo, hermano. De amargura nunca, porque si está lleno de amargura vas a contaminar a la gente. Dice la Biblia que tenemos que tener cuidado de convertirnos en entes contaminantes que, teniendo una raíz de amargura adentro, brote. No podemos ser así. Si a ti te hicieron algo o supusiste que te hicieron algo y te estás amargando, no profetices. Mejor pídele al Señor que te ayude con eso, sal de tu amargura y después ya empieza a profetizar. ¿Por qué? Porque yo veo en la Biblia gente amargada diciendo cosas que no eran lo correcto. A Noemí diciendo que Dios fue el que la amargó, y no era cierto. Qué seriedad, hermanos. El vino representa gozo. Los instrumentos proféticos están llenos de alegría, de gozo. No profetizan, pueblo mío, hijos del diablo. No, así no. Así no. Claro, hay profecías que son duras, hermano. Hay profecías, dice la Biblia que no podemos profetizar solo lo bueno. Si Dios dice algo, hay que decirlo, hermano. Pero como vasos, busquemos la forma de trasladar ese mensaje. Hermano, dígame la base bíblica, porque a mí yo suelto la palabra como me viene. Ok, pregúntale a Natán entonces. Lo que pasa es de que, mire, alguien le puede decir, no, yo como la recibo la doy, porque no se ha enfrentado a un ambiente hostil. Porque tal vez donde está no le dicen nada. Pero si tuviera que dar su profecía en un ambiente donde lo matarían por lo que está diciendo, cuidaría sus palabras. Diría lo mismo, pero le voltearía la tortilla, como dicen, ¿verdad? Lo que hizo Natán. Natán, hermano, le doró la píldora a David. Le contó una historia primero, al punto que David no la pescó. Y David creyó que estaba hablando de un delincuente malvado que necesitaba que lo mataran, hermano. Y Natán al final dice, ok, ya que tú diste el dictamen, ahí te va, eres tú. Ya ve que uno puede buscar las palabras. Porque, hermano, cuando el Señor nos habla a través de una profecía, a veces casi nos dicta las cosas, ¿verdad? ¿Le ha tocado a ustedes así? Que están, ok, hasta repites, ¿cómo era, Señor? Entonces así dice, y empiezas como a repetir para que no se te olviden las palabras. A veces no es así. Solo te ponen como una imagen. No es que la mires, sino que como que la imaginaras y empiezas a ver algo. Con los sentidos espirituales empiezas a ver algo y empiezas en tu profecía, empiezas a describir lo que estás viendo. Amén. Son diferentes formas como llega la palabra. Pero entonces, como somos un vaso, tenemos que estar llenos de sangre, redención, llenos de leche, fundamentos, llenos de vino, gozo, alegría. Renunciamos a toda amargura.
Mira, se va a oír raro esto, ¿verdad? Porque todos van a decir, no, hermano, aquí no hay ninguno. Pero si estás amargado, busca ayuda, hermano. Busca ayuda. No te expongas a la atmósfera profética amargado, porque te va a ir mal. No te expongas, porque si tienes el don, se va a activar en la atmósfera profética. ¿Me entiendes? Ese es lo peligroso. Por eso es bueno que si tú estás en una condición no adecuada, tú te acerques con el sacerdote, es decir, en este caso soy yo, como ministro, y tú llegues, pastor, mire, quiero contarle, yo estoy atravesando esto y esto, por si baja la profecía, yo tengo elementos de juicio para decir si profetizas o no profetizas. Y la responsabilidad cae sobre mí. Pero si tú no lo dices y profetizas, aunque la profecía sea de Dios, va a caer sobre ti. Amén. Bueno, seguimos. Génesis 21, versículos del 19 al 20. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Por cierto, hermano, qué lindo el Señor, porque al que se mueve en lo profético, Dios lo usa para sacar gente, para ayudar a gente que está en el desierto. ¿Por qué Agar se empezó a desesperar? Porque se le acabó el agua, hermano. A más de algunos nos ha tocado que pasar un desierto, pero cuando llegamos a la iglesia sale la profecía y pueblo mío, y tú dices, eso era para mí, y sales fortalecido. Sigues en el desierto, pero vas fortalecido, como Agar. Seguí en el desierto, pero con odre lleno de agua, hermano. Entonces el agua puede representar muchas cosas, pero una de las cosas, y porque te voy a hablar de varios temas, y hoy quiero enfocarla a que significa, representa al Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Es el Espíritu Santo, hermano. Cuando nosotros lo analizamos, eso está hablando de la esencia de la energía primigenia de Dios. Es decir, esa energía que Dios puso en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero como el Espíritu está en nosotros, esa es la que brota, ¿verdad? Y fluye. Entonces es el Espíritu Santo. Ahora, ¿te recuerdas qué elementos tenía el sumo sacerdote que de alguna manera eran como la representación del Espíritu Santo cuando tenía que decidir o juzgar algo? El Urim y el Tumim. Es decir, el sumo sacerdote tenía estos elementos que dicen algunos que era una especie de piedras que se encendía una si la respuesta era sí, y se encendía la otra si la respuesta era no. Entonces, eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va guiando hacia toda la verdad. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que dejarlo fluir. No nos opongamos al Espíritu Santo y a lo que quiere hacer. Pero en primera instancia tenemos que creer que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Necesitamos discernimiento. Yo he escuchado, hermanos, ¿verdad? A ustedes, pues, a todos los he escuchado, y yo los entiendo, porque yo también pensaba así. Pero a veces los escucho y me dicen, hermano, es que ahora sí estoy teniendo batalla para saber si es de Dios o no es de Dios. Pero si todos tenemos esa batalla, esa no se va a quitar, hermano. Vete acostumbrando. El profetizar siempre está relacionado con una batalla. Siempre. En donde llega la duda, y la duda te divide tu pensamiento en dos. ¿Es o no es? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te dice cuál es. Eso es lo bonito del Espíritu Santo. Te da testimonio. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero mira, a veces yo he querido profetizar porque siento que Dios me está hablando, y antes de profetizar hasta como que se me trabara la lengua y digo, no es. Y entonces descarto eso, ¿verdad? Y entonces como que el Espíritu Santo te conoce a ti y sabe cómo mostrarte a ti cuando una profecía viene de Él y cuando no. O tal vez, aunque venga de Él, tú no la entiendes completamente.
Porque es otra cosa, hermano. Hay cosas que no entendemos y no nos animamos a profetizarlas. Dice la Biblia que los profetas del antiguo pacto profetizaron cosas sin saber para quién eran. Y se preguntaban, ¿para quién son estas cosas? Ahora por lo menos tenemos la excusa de que el Señor nos da una palabra, profetizamos y alguien se nos va a acercar. Hermano, esa profecía es rara porque hoy solo 3 hermanos venimos, varones, y era profecía para una mujer. Y ahora puedes decir, es que para una hermana estaba conectada de plan. No había internet, pero estaba conectada. Y esa es nuestra excusa, ¿verdad? Pero en realidad a veces, hermano, van a venir profecías que no vamos a entender, que tal vez no son para hoy, y el que la está recibiendo tal vez ni la va a entender tampoco. Pero con el tiempo, tal vez tú oíste la profecía decir, uy, esa profecía era de este hermano. Pongamos atención a las profecías. Pongamos atención. Hermano, de hace rato estoy, para mí o se me olvida o no me da. No me da la inteligencia para saber qué hacer. Si a ti se te ocurre algo, dímelo. Pero yo necesito que llevemos un registro de profecías. Pero cómo hacerlo y quién lo va a hacer, todo eso ahí habría que verlo, porque eso es lo que se me complica a mí. Pero bueno, sigamos. Entonces, el Espíritu Santo también representa poder, hermano. Representa autoridad. El que profetiza debe profetizar con autoridad. A ver, hermano, si el Señor te da una profecía para el pastor, ¿por qué te vas a poner a temblar? Y para el pastor, ¿qué hago? Tú dale, hambre. Lo peor que te puede pasar es que te saquen de la iglesia porque no era de Dios. Pero ¿cuántas iglesias hay? Son bromas. Dale, hombre. De repente el pastor viene, papito, háblame, necesito oír tu voz. Y sales tú, ahí tú. Ahí te voy, San Pedro. Vámonos, y suelta la palabra. Y el pastor, eso sí lo tienes que tener. Tu pastor no te va a decir, Dios me habló con tu profecía. ¿Por qué? Porque te hincharías. Esas me las voy a guardar yo. Pero yo ya tengo fichadas algunas profecías y personas que le pegaron al hueso, hermano. ¿Sí o no? Yo se lo cuento, ahí está mi confidente. Entonces, llenos de agua. ¿Cuántas llevamos ahorita? Llenos de sangre, llenos de leche, llenos de vino, llenos de agua. Sigamos. ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría o inclinar los odres de los cielos? Esto es Job 38:37. Hermano, ¿lo entiendes ahí? ¿Lleno de qué está el odre? A ver. Ajá. Aquí te puse eso en otra versión. ¿Quién es tan sabio que sepa cuántas nubes hay? ¿Quién puede vaciarlas para que den su lluvia? ¡Ala! Odres llenos de lluvia, hermano. Ahora, aquí vamos a ver cómo estás de teólogo. ¿Y qué es la lluvia según la Biblia? Vamos. Caiga como lluvia su enseñanza y como rocío su discurso. La lluvia es enseñanza. Alguien que profetiza debe dejarse enseñar. Tiene que tener enseñanza, tiene que estar constantemente oyendo lo que le están enseñando. Porque una profecía de alguien que no se deja enseñar va a decir cualquier cosa. Y va a decir, a mí sí me lo dijeron, sí, pero no le aplicó el filtro de él. Y su filtro tenía que agarrar toda la enseñanza que tiene y ver, ok, esto que estoy recibiendo, ¿empata con esto? Amén. Porque gracias a la enseñanza, tú no vienes y dices, bueno, pueblo mío, así dice el Señor. A ti te hablo, hijo. Yo miro que tú eres un ministro, es hora que te vayas y te lleves a media iglesia de aquí para que le formen la tuya propia.
No porque tú tienes enseñanza, sabes que eso es incorrecto, que eso no vendría de Dios, porque dice la Biblia, ¿verdad? Que el que no entra por la puerta es un ladrón. Hermano, te voy a decir algo que es bien duro, ya lo he dicho, pues no tengo empacho, como dicen, en decirlo, pero hay muchos que están detrás de púlpitos que pastores no son, son ladrones. Y ¿sabes qué es lo que duele y llora sangre? Que hay mucha gente atrás de ellos. Eso duele. Pero Dios en su misericordia le va a tocar en su corazón a esa gente. Vas a ver. Y esa es una de las razones del programa El Redil de las Ovejas. A mí el Señor me dijo: alza tu voz y las ovejas que yo te di te van a escuchar. Así me dijo. Por eso yo a ti te pido, compártelo, compártelo. Amén. Entonces, llenos de enseñanza. ¿Tú tienes enseñanza, hermano? ¿Te has dejado enseñar? Qué bueno. Amén. Veamos otro, pues. Primer libro de Reyes 17:14. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, de eso vamos a hablar después, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. El aceite representa la unción del Espíritu Santo, la habilitación. Para que alguien fluya en lo profético, tiene que ser activado, tiene que ser habilitado por Dios. Y Dios te puede habilitar cuando Él quiera. Lo que tú tienes que hacer es, como vaso, estar listo y decirle al Señor: aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras. Amén. Fíjese que hay iglesias en donde el pastor es un profeta, y yo, cuando el apóstol llega ahí, yo me doy cuenta de algunas características que tiene esa iglesia, y me gusta eso. Y dije, yo digo, algún día vamos a hacer así nosotros, que viene el profeta, el pastor de esa casa, cuando llega el apóstol, y digamos que al final se ponen a orar y todo, y el profeta viene y tiene a sus ovejitas, ¿verdad? Ahí, que son proféticos también. O sea que eso se hereda, hermano, pasa de padre a hijo. Y entonces viene él y agarra a sus ovejitas. Hermano, usted tiene una palabra, si tiene una palabra, désela, y le da el micrófono, y ahí pasa la ovejita que estaba sentado, que estaba ahí, gloria a Dios, y le da el micrófono, y le agarra el micrófono. Así dice el Señor, hermano, conectadísimos. Como que a uno le gusta profetizar, pero teniendo unos 5 minutos para meditar y hacer así, no sé cómo, los ojos, para ver si fluye la profecía. Pero hermano, cuando uno está listo, solo es que Dios lo habilite y diga: ok, ahorita me vas a servir. Yo quiero eso, hermanos, y lo quiero para ustedes también. Que usted, cuando estemos haciendo algo, que usted tenga la libertad de acercarse: pastor, el Señor me está dando una palabra, y yo tenga la confianza porque veo los frutos en usted, decirle: adelante, hermano, hágalo. Amén. Bueno, sigamos. Me faltan 2. Primer libro de Reyes 17:12. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Hermano, ¿qué representa la harina? Bueno, el pan es el pan, y la harina, insumos para hacer el pan. Entonces, el instrumento profético que está preparado, hermano, es aquel que ha evolucionado. No solo se alimenta de pan, ahora le dan harina y él prepara su pan. Tiene la capacidad de recibir una palabra de la Biblia y escudriñarla y fabricar pan. Ahorita voy a exponer a mi esposa, pero me dijo mi esposa la semana pasada: mira, voy a hacer pan, me dijo, como el de Guatemala. ¡Hala, hermano! Yo feliz. Yo me imaginaba unos pan riquísimos. Y así salieron. Todos serios, no sean malos, hermano. Sí, porque no los comimos, hermano.
Es que cómo batallamos con eso, fíjese. Batallamos mucho. Porque nosotros venimos, pues allá se come mucho pan. Pero el pan es diferente. No es igual. Allá se le llama pan de manteca. Amén. No es un pan que usted mete así al café y que el pan se le hace y se le está cayendo en pedazos, ¿verdad? No, es rico. A usted no sé si le va a gustar porque nada le gusta, pero bueno, ni modo. Entonces, el instrumento, el vaso profético, tiene la capacidad de transformar harina en pan. No se conforma. Él está escuchando una prédica y está recibiendo pan, pero también está recibiendo harina. Él anota, pero va a su casa y empieza: ¿a qué más hay aquí? Por si me toca un día, aquí voy a preparar mi tema. Y siempre carga algo ahí preparado. Mire, hermano, yo confío tanto en usted, tanto confío en usted, que a mí no me preocupa si un día antes de entrar al culto me enfermo, porque yo sí le voy a decir a usted: hermano, le toca. Y le voy a decir una vez: ya me han dicho, hermano, no estoy preparado. Y me decepciona un poquito. Va pues, hagamos algo. Hagamos de cuenta que eso nunca pasó. Empecemos de hoy. De la harina, haga pan y guarde el pan. Un día le va a servir. Si tiene el deseo en su corazón de predicar, hágalo. Hay que ir de la teoría a la práctica. Amén. Pero si usted, ni usted mismo lo cree y quiere que yo le crea, no, así no. Entonces, déjenme leerle solo este último. Éxodo capítulo 16, versículo 33. Entonces dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para vuestras generaciones. ¿Qué era el maná, hermano? ¿Ven? ¿Qué más? Ahí va, ya digo, comida de ángeles. Ya me dijeron pan del cielo y por ahí esa me la inventé yo, no sé. ¿Qué dijeron ustedes? ¿Qué más? Pónganle una estrellita al hermano ahí. Revelación. El maná es eso. Es cuando tú recibes una revelación que viene de Dios. A Pedro le dijo el Señor: eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Hermano, a veces hay ovejitas que, de veras, hermano, pastor, mire, y tal cosa. Y dice: nunca había visto eso. Pero me hago el loco también para que no se hinche el hermano. Entonces, pero es bueno tener revelación, hermano. Ahora, para que tú tengas revelación, tienes que ir a buscarla. Amén. Porque hubo gente que menospreció el maná. Tú tienes revelación. Sí, hermano, a veces entro en trance, empiezo a temblar y viera qué me pasa. No me refiero a eso. Podría ser. Yo no digo que no. Pero lo que sí es cierto es que a veces le bajan unos chispazos a uno, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. A veces no es que venga ya sé quién es el anticristo. No, sino que a veces la revelación es para hacer algo. O para uno o para la iglesia. Que se te acerca: pastor, mire, fíjese que yo siento en mi corazón que esto lo podríamos hacer. Y el pastor dice: de verdad, pues, Señor, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes que este hermano? Revelación, hermano. Necesitamos revelación para que no te digan y no te cuenten, porque tal vez te mienten. Que el Señor te lo diga a ti. Bueno, ya es hora. Así que yo quiero orar. Ya tienes todo. Solo ayúdame a enumerar el contenido de los odres: sangre, leche, vino, agua, aceite, harina, lluvia, maná. Perfecto. Ve, escudriña un poco más. La otra semana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de los vasos, así como estos, pero inútiles, que no le sirven al Señor aunque sean vasos. Entonces, levante, póntate de pie. Mira, este es el momento de tener fe.
Ese es el momento de tener fe. Ahorita tú le puedes decir: Señor, ya estoy entendiendo un poco más cómo funciona este don. Así que si no lo tienes, ese es el momento de decir: yo quiero eso, Señor. Yo quiero profetizar. Ya entendí lo que tengo que tener para poder servirte en esto. Pero ahora lléname. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojitos. Papito lindo, que nuestro odre se llene de sangre, de vino, de leche, de agua, de maná, de harina, de aceite. Señor, por favor, que venga una llenura sobre nuestra vida, que podamos fluir en lo profético de una manera correcta, Padre. Que así como se dice de Felipe, que sus 4 hijas profetizaban, y podemos entender que profetizaban porque estaban bajo autoridad, porque tenían un padre que extendía una cobertura sobre ellas. De la misma manera hoy estamos aprendiendo que un vaso profético tiene que ser lleno. Señor, permite que podamos entender para atender tu palabra. Señor, yo te ruego, si está viniendo la revelación sobre alguno de mis hermanos de por qué dejó de profetizar, que este hermano pueda ver que eso no es para acusarlo, sino que es para darle una oportunidad. Señor, si alguno de nosotros se vació, si alguno de nosotros se ve falto de leche, de esas bases, de ese fundamento, permite, Señor, que venga un equipamiento a nuestra vida para que podamos tener nuestras estacas y nuestras cuerdas bien puestas, para que no nos mueva nada, Señor. Papito lindo, por favor, que tu atmósfera profética sea sensible, sea perceptible en medio de nosotros. Yo te ruego, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo, que ponga de su unción sobre cada uno de nosotros, que tu palabra cumpla su propósito en nuestra vida, que podamos ser esos vasos proféticos que tú quieres que seamos. Gracias, papito. Gracias, Señor. Gracias. Sabemos que estás aquí. Sabemos que estás aquí. Queremos permanecer en el lugar alto, Señor. Espíritu Santo, ven, llena este lugar y ven, Espíritu Santo, llena
Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Y ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Y ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, Señor, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias porque el día de hoy nos has permitido alabarte, Señor, adorarte, Señor. Gracias porque el día de hoy nos has permitido recibir tu palabra, Señor, escuchar tu voz de diferentes formas, Padre, y que nos has hablado, Padre. Señor, te damos gracias por lo que has hecho el día de nosotros, el día de hoy por nosotros, Padre. Señor, te venimos pidiendo que esta palabra que nos has dado el día de hoy la podamos llevar en nuestro corazón, así que la podamos compartir con los que nos rodean, Padre. Señor, también te venimos pidiendo que nos lleves con bendición a nuestros hogares, Padre. Señor, que no haya ningún peligro ni nada que nos quite la paz, Padre, o un ataque del enemigo que nos interrumpa esta bendición, Padre. Señor, que podamos llegar a nuestra casa con bendición y podamos seguir siendo llenos, Padre. Señor, permítenos que mañana podamos seguir disfrutando tu presencia, Padre, igual que el día de hoy. En nombre del Señor Jesús, te damos gracias por lo que has hecho el día de hoy por nosotros. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén, hermano.